Buen día para todos. Seguimos en el capítulo 13, para E. Todo asunto que yo les ordené, es decir, tanto ligero como serio, dice aquí Rashi, deberán guardar para llevarlo a cabo. No añadirás a él ni sustraerás de él. Dice Rashi, deberán guardar para cumplirlo. Eso fue enunciado a fin de prescribir un precepto negativo para cada precepto positivo de los enunciados en esta sección, pues toda expresión de guardar implica un precepto negativo, excepto que no se dan azotes por la transgresión de un precepto negativo expresado en términos de guardar o un precepto de guardar un precepto positivo. No añadirás a él, por ejemplo, 5 secciones al tefilín, 5 especies en el precepto de tomar lulav, 4 bendiciones a la bendición de los kohanim. No se le agregará, quiere decir que no se agregue en el sentido de agregar a la mitzvah, pero si es por lo menos para colocar un cerco que los sabios hicieron, eso no se llama agregar, añadir. ¿Por qué? Porque está escrito Meforash explícitamente que Akadosh Baruj Hu quiere que le hagan mishmeret al mishmarti, caja Katuba Torah. Así está escrito en la Torah, de hacer una guardia a mis mandamientos. Eso quiere decir de hacerle cercos a los mandamientos para que la persona no transgreda tan fácilmente las transgresiones de la Torah. Pero aquí está hablando de la mitzvah en sí. Como por ejemplo, como trae aquí al tefilín. Por lo del tefilín se colocan 4 secciones de la parashat de Kriyat Shema. 3 en la cabeza, las 4 en la cabeza, sí, y otro pergamino en la mano que también trae las 4 completas. No se puede colocar 5. Y también con las 4 especies que se hacen en Sukkot, no tomar 5 especies, está prohibido. Eso se llama agregar, añadir. Seguimos cuando de tu seno se levante un profeta o un visionario y te proporcione un signo o un prodigio. Dice aquí Rashi, en el cielo, de modo similar a lo que se declara respecto a Gidón. Haz un signo para mí. Y luego de eso la escritura dice que solo haya sequedad en la tonsura. El signo que le pidió era que cuando dejara una tonsura, pellecino, de noche al descubierto, el rocío cayera sobre todo el suelo excepto sobre la tonsura. Según Curarie, un signo o señal se refiere a algo insólito en el cielo, porque signo o señal implica un acto milagroso de alto nivel y eso se relaciona con el cielo. ¿Okay? Y ese signo o prodigio llega a cumplirse del cual él te haya hablado, diciendo: vayamos tras dioses ajenos a quienes ustedes no conocieron y les rendiremos culto. O un prodigio en la tierra, aún así no lo escuches. Y si dices entonces, ¿por qué el Santo Bendito le concede poder para realizar milagros? La respuesta es porque el Eterno, su Dios, está poniendo a prueba a ustedes. Es decir, aun si el falso profeta hace un prodigio en el cielo o en la tierra, dice aquí. Muy parecido a lo que pasó con este hombre, con el Jesús, que también hacía lo mismo. Hacía prodigio, hacía esto, hacía lo otro, todo era falso. Estamos hablando de él. Y si mal no me equivoco, una vez que yo vi la Torá, está escrito todo lo que pasó en toda la generación y todo lo demás, ya sea en salto de palabras, así como el pasatiempo. Que el pasatiempo tiene bastantes letras y tienes que buscar una letra, una palabra, otra palabra, otra palabra y todo lo demás, así igualito en la Torá. Todo lo que ha pasado en la historia, todo está escrito allí, en forma de salto de palabras o cosas así. Y si mal no me equivoco, el nombre de ese hombre sale en esta parasha, precisamente en esta parasha. Seguimos. No deberá escuchar las palabras de ese profeta, de ese visionario, ya que el Eterno, su Dios, está poniendo a prueba a ustedes para saber si realmente aman al Eterno, su Dios, con todo su corazón y con toda su alma. Deberán marchar tras el Eterno, su Dios, y a Él deberán temer. Sus mandamientos guardarán y su voz escucharán. A Él servirán y a Él se apegarán. Dice Rashi, y sus mandamientos guardarán. Esto se refiere a la Torah entregada por medio de Moshe. Rashi responde aquí a una dificultad del texto. El versículo habla de dos cosas: los mandamientos de Dios y de su voz. Sin embargo,
puesto que en cierto sentido los mandamientos de Dios y su voz son lo mismo, ya que ambos expresan la voluntad divina, no parece claro por qué el texto los separa. A esto responde Rashi explicando que los mandamientos se refieren al conjunto de preceptos dados en la Torá a Moshe. Presumiblemente, cuando Rashi habla aquí de la Torá de Moshe, se refiere tanto a la Torá escrita como a la Torá oral. Entonces, ¿cómo en verdad entonces me doy cuenta? Según él hace prodigios, hace signos, ¿cómo me doy cuenta si si es un profeta verdadero o no verdadero? Todo depende de lo que te diga que tienes que hacer. Si él viene a abolir la ley del creador, hay que tener mucho cuidado. Dijimos que Eliyahu Naví lo hizo una sola vez, lo puede hacer, ¿sí? Por permiso del cielo. No hay problema que dijimos que él sacrificó el animal fuera del Bet HaMikdash, lo que sucedió ahí con Baal, todos los profetas esos falsos que habían y todo lo demás, para comprobarle a Israel de que Hashem, Dios es el eterno, pero solamente una sola vez. Pero con la idolatría hay que tener mucho cuidado. Si él te dice que vayas a hacer idolatría y cosas así, eso ya está prohibido. ¿Por qué? Porque Dios no permite una cosa así. Ahí ya se sabe que es prohibido. Y eso fue lo que pasó precisamente con este hombre que estábamos hablando anteriormente, que él mismo se puso a decir que él era el Hijo de Dios, que él era el Mesías o el Hijo de Dios y todo lo demás. Se autocreditó muchas cosas y aparte de eso eh, también hizo prohibiciones en Shabbat y cosas así, todo lo demás. Cosas que solamente la persona que obviamente ha estudiado Torah y sabe las leyes y todo lo demás se da cuenta que fue lo que él hizo y todo lo demás. No puede ser. Si una persona en verdad viene siendo el profeta o lo que sea del creador, ¿cómo puede hacer una cosa así? Idolatría también. Ahora, y lo sacaron a muerte por idolatría, por hacer eso, por incitar a la idolatría. Sacar a la gente, le decía a la gente que él era el Hijo de Dios y todo lo demás, era idolatría. Personas lo servían a él como si fuera quién sabe qué. Sin él, como dice, sin él no se puede conectar uno con Dios, prácticamente. Eso está prohibido. Eso es idolatría propia. Y a su voz escucharán, incluye escuchar la voz de los profetas, puesto que los mandamientos abarcan el conjunto de preceptos dados a Moshe en el Sinaí. La voz de Dios aludida aquí debe referirse a algo que no esté contenido en la Torá de Moshe, y eso solamente puede referirse a los preceptos y enseñanzas que a lo largo de la historia serán dados a los profetas. Y a él servirán, dice aquí Rashi, en el santuario. El servicio que aquí mencionado no puede referirse al cumplimiento de los preceptos de la Torah, puesto que ello ya está incluido en la exhortación, sus mandamientos guardarán. En el sentido estricto, el servicio que dice aquí se refiere al servicio de las ofrendas, el cual era realizado en el santuario y constituía el modo más elevado de servicio a Dios. Y a él se apegarán, es decir, apéguense a sus caminos, sean bondadosos con los demás, entierren a los muertos y visiten a los enfermos, a igual que el santo bendito es, lo hizo. El Midrash dice aquí, vamos a ver, y a él se apegará constituye una consecuencia de todo lo anterior, es decir, que después de guardar los mandamientos, escuchar la voz de Dios y servirle, la consecuencia espiritual de todo eso será que el ser humano alcanzará la unión con Dios. Rashi explica eh, que no es así, al igual de que las anteriores, apegarse a Dios constituye una exhortación que manda a imitar a Dios. Depende de una u otra cosa, como se pueda entender aquí. El Midrash del que Rashi extrae este comentario infiere la exhortación de imitar el comportamiento bondadoso de Dios de la primera frase del versículo: deberá marchar tras el Eterno, su Dios. Sin embargo, aquí Rashi lo infiere de la frase que manda a pegarse a Dios, porque en este contexto se acerca más al sentido simple de lo que significa el versículo. Seguimos. Y ese profeta o ese visionario deberá morir, ya que habrá dicho un disparate acerca del Eterno. Dice Rashi, disparate, esta palabra se refiere a algo completamente apartado del mundo, algo que no existió ni fue creado y que no ordene al falso profeta hablar así. Significa lo mismo que destoloide, algo así en francés antiguo, dice aquí. En español sería disparate o absurdo. Seguimos. Su Dios, quien sacó, ya que habrá dicho un disparate acerca del Eterno, su Dios, quien sacó a ustedes de la tierra de Mitzrayim
y te redimió de casa de esclavos a fin de apartarte del camino que el Eterno tu Dios te ha ordenado para andar en él, y así eliminarás el mal de tu interior. Te redimió de casa de esclavos, incluso si él no tuviera ningún reclamo respecto a ti, que el hecho de que te redimió le sería suficiente. El hecho de haberlo liberado para que lo sirvan. Eh, Aquí algo muy interesante lo que dice es que para eliminar, y así eliminarás el mal de tu interior. Fíjate lo que es. A la hora, hay veces que dice eliminar tu interior o eliminar el mal de Israel o cosas así. Pero cuando te dice eliminar el mal de tu interior, quiere decir que lo que hizo ese profeta, o lo que está intentando hacer, y si lo hizo obviamente, ese mal llega hasta el interior de la persona. La única forma es lo que dice que la Torá, matarlo, sacarlo a la muerte y todo demás para eliminar ese mal. Porque no es ese mal que hay dentro de la persona, eso es lo que quiere decir. Eso lo vi en uno de los comentarios sobre eso. Dice aquí, te incita, vamos a ver, si tu hermano o el hijo de tu madre o tu hija, o tu hijo o tu hija, la mujer de tu seno, o tu amigo que sea como tu alma misma, te incitan en secreto diciendo, vayamos y sirvamos a dioses ajenos a quienes no conociste ni tú ni tus ancestros. Vamos a ver aquí, dice Rashi, te incitan. No significa otra cosa que provocar. Como se declara si el Eterno te incitó contra mí. ¿Okay? Significa que le señale lo que debe hacer. Tu hermano del mismo padre o el hijo de tu madre. Esto es el que es de la misma madre. Tu seno, es decir, la mujer que se recuesta en tu seno y por decirlo así está grabada en ti. ¿Okay? Y así mismo tiene el sentido de la frase, dice, y de lo clavado en la tierra, que significa el cimiento del clavado de la tierra. Vayamos y sirvamos a dioses ajenos, dice aquí, como que sea como tu alma, dice Rashi, este es tu padre. Hasta aquí la escritura te ha explicitado a los individuos que te son queridos, con mayor razón se aplica a los demás. En secreto, la escritura habló aquí de lo que es usual, ya que las palabras del incitador usualmente son dichas en secreto, y asimismo declara el rey Salomón en el crepúsculo cuando el día oscurece en la oscuridad de la noche y las tinieblas. ¿Okay? Lo mismo se aplica al incitador que te incita públicamente a cometer idolatría. El contexto de ese versículo habla figuradamente de alguien que es seducido para cometer idolatría, el que dice el Salomón. Entre los dioses de las naciones que están a su alrededor, de las cercanas a ti o las alejadas de ti, desde un confín de la tierra hasta el otro confín de la tierra. A quienes no conociste ni tú ni tu ancestro, esto constituye un gran motivo de aprobio para ti, pues incluso las naciones del mundo no abandonan lo que sus ancestros les transmitieron. Pero este incitador pariente tuyo te dice, deja lo que te transmitieron tus ancestros, que es mucho peor todavía. Dice las cercanas a ti o las alejadas a ti. ¿Por qué razón el versículo distingue entre las naciones cercanas y las alejadas? En realidad esto es lo que quiere decirle el versículo. De la naturaleza de las naciones cercanas aprendes cuál es la naturaleza de las lejanas. Así como no hay sustancia real en los ídolos de las naciones cercanas, tampoco hay sustancia real en los ídolos de las naciones lejanas. Desde un confín de la tierra esto se refiere al sol, a la luna y a todo la hueste del cielo, los cuales circulan desde un extremo del mundo hasta el otro. ¿Sí? Seguimos, no accederás a él ni le escucharás. Dice Rashi, no accederás a él. Esta frase significa no le desearás, es decir, no lo amarás. Puesto que se declara amarás a tu prójimo como a ti mismo, aquí la Torah enfatiza a este no lo amarás. Ni le escucharás cuando él te implore por su vida para que lo perdones. La frase no se refiere a no escucharlo en el sentido de no hacerle caso para cometer la idolatría, pues enfatizar eso sería innecesario. Tus ojos no tendrán compasión de él y no te apiadarás y no le encubrirás, dice Rashi, puesto que se declara ciertamente ayudarás junto con él. Aquí la Torah enfatiza a este no le ayudarás.
Tus ojos no tendrán compasión de él, puesto que se declara no te quedarás quieto ante la sangre de tu prójimo. Aquí la Torah enfatiza de este no tendrás piedad, y no te apiadarás, es decir, no voltearás el caso para buscar razones a su favor, y no le cubrirás. Si tú sabes algo que demuestre su culpabilidad, no tienes derecho de callar. La Torá exhorta a ayudar incluso a un enemigo. Aquí enfatiza que no puedes ayudar a todos los enemigos, menos puede ayudar que se puede ayudar a todos los enemigos, menos al que incite a la idolatría. El versículo completo es: no andarás de chismoso entre tu pueblo, no te quedarás quieto ante la sangre de tu prójimo. Yo soy el Eterno. Ese versículo prohíbe que un individuo se quede quieto si ve que su prójimo se halla en una situación de peligro. Entonces dice: sino que ciertamente harás que muera, tu mano estará primero contra él, y luego la mano de todo el pueblo. Dice aquí Rashi: sino que ciertamente harás que muera, incluso si salió del tribunal declarado inocente, regrésalo a él como culpable, y si salió declarado culpable, no lo regreses como inocente. Tu mano estará primero contra él. Es un precepto que el individuo incitado mate al incitador por su propia mano. Y si no murió por su propia mano, debe morir por mano de otros, como se declara, y luego la mano de todo el pueblo. A diferencia de los demás casos capitales que incurren en el castigo de lapidación, en los que son los testigos del crimen los que aplican la pena, en este caso la víctima debe aplicar en su totalidad la pena de muerte al incitador. Ahora bien, si por alguna razón la víctima no puede aplicar el castigo o no lo termina, la obligación recae entonces sobre el resto del pueblo. Es por eso que el versículo dice: tu mano estará primero contra él y luego la mano de todo el pueblo. Seguimos: lo lapidarás con piedras para que muera, ya que procuró apartarte del Eterno tu Dios, quien te sacó de la tierra de Mitzrayim, de casa de esclavos. Y todos en Israel escucharán y temerán, para que no sigan haciendo como esto en tu seno. Y si en una de tus ciudades que el Eterno te haya otorgado para habitar allí, escuchas que dicen, dice aquí Rashi: esto excluye a Jerusalén, ya que no fue dada como lugar de habitación. El propósito principal de la ciudad de Jerusalén no era para que la gente habitara ahí, sino para que residiera la presencia divina. Por consiguiente, la ley de ir a las ciudades carriadas que son reseñadas aquí no se aplica a Jerusalén. Eso para una de las explicaciones, de una de las opiniones que trae allí, pero hay otra opinión que sí se dio, y lo vimos eso antes, que Jerusalén se dio para Benjamín, ¿sí? Ahí estaba el templo, y también para Yehudá. Entonces, lo que pasa es que hay dos opiniones. Hay una que dice que Jerusalén no se dio a las tribus, y otra opinión que dice que sí se dio a las tribus. Si escucha que dicen, es decir, que la gente dice así: surgieron hombres inicuos. ¿Qué? Inicuos, dice aquí, vamos a ver, y todo en Israel. Y si una de estas ciudades que el Eterno debe lograr para habitar, allí escucha que dicen: surgieron hombres inicuos de tu seno y han hecho extraviar a los habitantes de su ciudad, diciendo: vayamos y sirvamos a dioses ajenos, a los que ustedes no han conocido. Dice aquí, es decir, sin yugo, que se desprendieron del yugo del omnipresente. Hombres, pero no mujeres, dice aquí. Los habitantes de su ciudad, pero no los habitantes de otra ciudad. De este versículo los sabios afirmaron que una ciudad solamente se convierte en ciudad descarriada si fueron hombres los que hicieron descarriarse, y si los que hicieron descarriarse eran habitantes de ella misma. Hay una opinión que cuando se estudia esto en el Tratado de Abodá Zará, dice que no hubo una cosa así, una ciudad descarriada. Porque para que haya una ciudad descarriada quiere decir de que ni siquiera en las casas haya ni siquiera una mezuzá, ni siquiera una mezuzá, y todo el pueblo que esté allí, todos hagan idolatría. O sea, son bastante los detalles que se tienen que cumplir para que se cumpla lo de la ciudad descarriada. Por lo tanto, hay uno de los sabios que dice que la ciudad descarriada nunca hubo ni habrá. Así dice, hasta tanto. Para qué la Torah lo coloca según esa opinión? Si no tenemos nada que aprender de allí, porque nunca va a estar. Dice,
Eso para que aprendas, para que la Torah, el Kadosh Baruj Hu te quiere dar más recompensa, estúdialo y recibirás recompensa. Así explica también. Así también con referente más adelante vamos a ver en Kititze, ¿sí? Sobre este, si el hombre tiene un hijo descarriado también y rebelde. También sobre eso también dice lo mismo el Tratado de Sanedrín, de que nunca hubo un hijo así porque los detalles son muy, eh, muy difíciles de que se cumpla en alguien. Seguimos, indagarás, investigarás e inquirirás muy bien, y si aquí que la en verdad es verdad, cierto es el asunto, se ha realizado esta abominación en medio de ti, entonces habitarás completamente a los habitantes de esa ciudad por la espada, la destruirás y a todo el que esté en ella y a sus animales por la espada. Y todo su botín lo reunirás en medio de su plaza y quemarás con fuego a la ciudad y a su botín completamente en aras del Eterno tu Dios. Ella se convertirá en un montón eterno, no será reconstruida. A tu mano no se adherirá ninguna cosa de la propiedad vedada a fin de que el Eterno se vuelva el furor de su ira. Y él te concederá misericordia y será compasivo contigo y te incrementará como juró a tus ancestros. Si es que escucha la voz del Eterno tu Dios para guardar todos sus mandamientos como yo les ordeno hoy, a fin de hacer lo recto a los ojos del Eterno su Dios. Entonces vamos a ver qué nos trae aquí Rashi. Dice, batirás completamente. Si no puedes matarlos por medio de la muerte escrita respecto a ellos, mátalos por medio de otro tipo de muerte. Eso también se escribe, se estudia allí en el Tratado de Avodah Zará, o en el Tratado de Sanedrín, en el Tratado de Sanedrín. El Tratado de Sanedrín dice que si no se puede matar, como dice aquí, que se mata a través de la espada, ¿qué? Entonces lo puedes matar en cualquier tipo de muerte. En aras del Eterno tu Dios, es decir, en su nombre y por él, a fin de que el Eterno se vuelva. Esto se remite a la frase abatirás completamente. Es decir, que solamente si cumples cabalmente la orden de Dios enunciada aquí, el de destruir completamente la ciudad descarriada, Dios se volverá del ardor de su ira, como lo que pasó con Pinhas también, ¿sí? Del furor de su ira dice, pues todo el tiempo que hay idolatría en el mundo, hay furor de ira divina en el mundo. Fíjate lo que es. Ahí el Midrash agrega, solamente cuando sea eliminada la idolatría del mundo, se quitará la ira divina sobre el mundo. Hasta tanto. No están en todos los países que hacen idolatría, están pasando terremotos en un lado y en los otros. También en Japón, también en todos esos lugares allá en Asia, no paran los terremotos en todos lados. Es una de las cosas por las cuales la ira divina que se da. Entonces, con esto hemos terminado el capítulo. Para empezar el capítulo 14. Que tengamos buen día. Hashem.